Hoy vamos a estar haciendo chipa. Yo le voy a dar una receta básica rápida. Mientras les invito a las chicas a enguantarse. Dale. Ahí están. No se me acerquen tanto nomás a la mesa porque voy a hacer algo de una masa básica. No me digas que vos no tenés delantal como Julio Fernández. ¿Quién? Como Julio Fernández. Nosotros cuando nos vamos a la cocina de Julio Fernández nos pone todo de la boda. No se preocupe que dentro de poco usted va a estar en su cocina ahí. Así ¿Por que no qué? se preocupe. No se preocupe. No se preocupe, que dentro de poco no solamente va a agarrar y tener el delantal, sino que a lo mejor tiene, a lo mejor está ahí así a su par, a lo mejor aprende a cocinar lo que no aprendió conmigo, no sé. ¡Tío Edu! Yo estoy preguntando, no, estoy preguntando. No te ofendas, Edu, no te ofendas. No, no ofendo, a ver. No, tío Edu, ya rompí mi guante. Ay, no. Entra, Antonia, por favor. Todo tiene solución en la vida. Todo. Las uñas, Tania. Es que la uña. gato con guante. No atrapa ratón. Me parece muy bien. ¿Cómo es? Ahí está. Que gato con guante no atrapa ratón. Ah. Así que atención. Y no nos referimos al ratón precisamente, así es A la rata. Rata inmunda. Animal serpiente. rastrero. Ahí está. Ahí está. Ahí No, está. tío Edu, este lado. Ah, bueno, acá está. Zapatú un lado no funciona tampoco. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer, tío? Hacer nomás yo a To the una left. mano. To the right. La right. Ahí está. La right. right. Ahí está. Bueno, yo voy a simplificar para ustedes. Bueno. Ok. Ustedes se me van a Este poner. paquete nomás ya simplifico la vida. Ahí está. Mientras yo voy Y yo de castigo voy a hacer ordenando un poquitito acá porque estoy un poquitito disperso. Más disperso de lo de siempre. Ahí está, ahí está. Mientras ¿Cómo vos me preparás estreso? eso, tío Edu, Sí. había comentado Albert que hoy se cumplen 20 años del asesinato de la cantante Selena Quintilla. Tenía tan solo 23 años Quintilla. Tenía tan solo 23 años cuando fue asesinada por una de sus fans, presidenta del club de fans. Se hablaba también de que era una mujer que le manejaba algunos negocios y que el trasfondo sería también cuestiones administrativas. En fin, lo que sí que esta mujer, Yolanda Saldívar, la que asesinó, digamos, a Selena, hace 20 años atrás, está cumpliendo una cadena perpetua. Sigue hasta perpetua le ahora, salió. sí, cadena Upa. perpetua. Y hay que recordar que Selena fue un fenómeno, un suceso en su momento, estando en el mejor, digamos, nivel o en el auge de su carrera, ella Tal fue cual. asesinada. Y es la representante, la reconocen como la reina del Tex-Mex. Y hay que decirlo, es toda una cultura. ¿No puede poner algo de Selena, señor director? Si querés te canto. A ver. No, mentira. ¿Por qué te reí, Belén? Esa es, ahí está. ¿Viste? Esto de Me karaoke. marchó. ¿Viste? Dale. Ay, cómo me duele. No, Cintia, usted no Sí, pero dice hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Ah, usted estaba pensando que íbamos a continuar. Mira, No. mira, este equipo No, ahí atrás. no, Terrible. no, porque usted sí, de eso estamos hablando, de lo que usted está cantando ahora. Nosotros no vamos a cantar. Albert, Porque se volvió un clásico eso, ¿eh? Sí, y fue por supuesto inspiración para muchísimas artistas y abrió camino a muchas artistas latinas en Estados Unidos. Así que bien, bien. Sí, compañeros. Albert, tenemos un compañero en cámara. Estoy tratando de ¿Sí? hacer poco, ¿eh? Ahí le están Hazme enseñando. poco, por favor. Estoy Ahí está. Estás al aire, Albert, ¿eh? Ahí está Nato. Muy bien. ¿Cómo estamos? Está en el aire. Usted está sobre Dale, algo. Bueno, qué alto estoy, eso es lo bueno. Me parece Ahora muy- entiendo para qué es la butaquita esa, ¿eh? Claro. Ah. Claro. Y además que me parece muy bien también que vaya diversificando un poco también esa Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo. Últimamente sí. realmente. Sí, vos, ¿Eh? Estoy de acuerdo. Últimamente hay que hacer de todo, porque Hay hoy que estás hacer acá de y mañana todo. puedes estar atrás. Sí. ¿Eh? Así es que uno tiene que aprender a hacer Yo de te dejé todo. sin mano. ¿Eh? No. ¿Seguro? Todo tiene solución en esta vida, mi Sí. niña. Todo, Bueno, todo, ¿qué todo, hacemos, todo, tío todo. Edu? Este ya Bueno, está hablando, tío Edu. acá está. Acá, ustedes van a empezar esto a romper y después van a amasar. Esto tiene que... Belén, si pasas un poquitito ahí hacia Hacia estos lados. hacia estos Hacia ahí, lares. ok. Permiso, Le van a permiso. imprimir calor nada más. Bueno, ok. Ay, el aroma. Yo acá estoy utilizando Si el aroma almidón. traspasar a cámara. Es la época en que se consume realmente esta chipa. Y ahí está, le estoy agregando harina
de maíz. Grano par, por supuesto. Vos vas a mostrar la preparación, tío Edu. Yo mientras te hablo de Grano Par, ¿te parece? Por supuesto, vamos. Grano Par, producto fresco de calidad a su mesa. Podés hacer tus pedidos al 681-397. Esto que es fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Cuidado, no se acerquen tanto ahí, chicas, Tu a la vestido mesa tenía. porque se van a enchastrar. A ver, Ah, yo ya, tengo qué que tener comer. acá, ya que hoy me retaron ¿Por qué? y Ay, Dios me mío. dijeron que ciertos programas nomás tienen delantales. Ay, No serán tan fashion, pero siempre hay algo acá en la cocina estaba del tío Eduardo. hinchando, tío. Ahí está. Ahí está, Dulce Hogar, Perdón, dices tú. ahí está, Ah, cuidado. sí, cierto, Hasta tío hoy nomás, Edu. Hasta hoy los registros. Impresionante las filas. Sí. Tanto en la municipalidad, bueno, la que nos queda cerca, Me municipalidad de Fernando Me de la puedo Mora. planear, la municipalidad que más caro está cobrando la renovación es la municipalidad de Fernando de la Mora. ¿Cuánto Asunción está cobrando 80.000. no Fernando puedo. de la Mora está cobrando 100.000 guaraníes. Se nota que aquí en Recutú nuestro intendente Cuera, ¿En para serio? recaudar. Sí, 100.000 guaraníes están cobrando. Justo estaba escuchando una radio AM de Venía Ajá. y la gente se estaba, los fernandinos estaban Se dando estaban su voz de quejando. protesta, ¿verdad? Gracias, tío Edu. Acá le voy a- Sí, pero le voy a alzar. también hay que Bien decir, última hora la gente. No, claro, pero el costo. Impresionante. No, el costo también, el costo también. No. Es lo que hacen Pero ustedes. ¿cuánto tiene que ser el...? Compañero. Estoy tratando de O sea hacer que el foco. y la perforación, ¿cuánto será? Porque una cosa es la Quédate renovación. quieto, compañero, porque nos estás mareando. ¿Pelo? Sí, claro, tío Edu, ahí está. Yo ya no le escucho a Gracias. nuestro director, ya está. Se me cayó, Ahí se ya me se- cayó. Es que en la cocina siempre se cae después. me se cayó. Yo sé que estás Ahí está, hablando. ahí está, Avísennos. Ahí están. Perfecto, perfecto. No hay. Este camarógrafo es. No. ¿Qué es lo que así, haces? primer- No vas a Están, comer están chipa, medio ¿eh? alto ustedes, les cuento bien. Lo vas a comer chipa, Albert. Bueno, Compañero. Bueno, mientras las chicas van amasando, yo le agregué acá. Ahí van a tener ya después las cantidades. Le agregué un poquitito de harina de maíz. También le agregué manteca. Puede ser materia grasa sin ningún problema. Puede ser grasa de vaca sin ningún problema. También le voy a agregar. Pero la grasa en cero Huevo. se encuentra. Sí, hay en los Todos supermercados. lados. En los supermercados hay Yo prefiero con perfectamente. mantequita, tío Edu. Con manteca. Pero y vos sí, sos ahí muy tiene fina. manteca. No sé, que me, Más liviano. no me... Che, pobre pero fifí, mi hija, pero yo con grasa de cerdo, pero No digiere mi pancita. Bueno, mientras yo voy amasando esto, quiero compartir con ustedes. Dale de receta. calor. A ver, Receta. A ver, ¿quién me acompaña ahí? Tania por Domanico. favor? A ver si es que alguien alcanza el monitor. Vamos a compartir Bueno, receta en chipa minutos. mestizo. ¿Qué necesitamos? Almidón 1 kilogramo, ¡Ea! harina de maíz 250 gramos, manteca 300 gramos, huevos 8, anís cantidad necesaria y también leche cantidad necesaria. Vamos a estar repitiendo la receta. Yo estoy haciendo mitad de receta, ¿eh? Ya todo Mitad listo. de receta, así es que ahí está. Tengan un horno ya precalentado, 180 grados, o levanten al máximo el horno y luego bajan, ¿eh? Sí, ahí ya estoy, ya Hasta abajo, así, ahí está, hasta abajo, hasta abajo. Las chicas están amasando y yo voy integrando esto, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Qué es esa música que están poniendo? Se llama Sergio el Bailador, tío Edo. Sí, ¿Conoces? sí, conozco muchísimo. Bueno, yo creo que seguramente vos habrás bailado Pero bastante. muchísimo, muchísimo. Tío Edu es uno de los que mejores nos representa en el baile. Sí, No, no cierto. sé si tanto así, ¿verdad? Cierto, música electrónica, cumbia, A lo que ver, le pongas. es- Bachata, salsa, Eh, merengue. Hasta el jueguito ese de ayer, ¿eh? Es que uno tiene que tomar los tiempos como uno viene, ¿verdad? Porque siempre decimos, todo tiempo pasado fue mejor. No, no todo tiempo Ayornarse, pasado. Hay ¿verdad? que ayornarse, hay que reciclarse, hay que reinventarse Muy bien, tío. y acompañar los tiempos. Camarógrafo la mano no hay que poner ¿qué así. consistencia tiene que tener Ahí este tío? está, Vamos, ahí no, está, para ahí están, preguntas. ahí Sí, están bien. Acá Cuando- encontré el foco. por fin encontró su foco. Ahora, ya que ustedes se encuentran todos, ¿será que encontraron mi tornillo que se me cayó por ahí? Hay que buscar. Ese ya está ahí Perdido, afuera, ya perdido Que hasta no se allá. caigan las chipas, tío. Edo. Ujú. Bueno, ahí estoy amasando. Amasa la masa. Amasa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir integrando esto con la materia grasa. Leche, decía, puede ser también agua, como ustedes quieran. Pero todavía no estoy mojando, ¿eh? Estoy integrando todo lo que es la materia grasa, porque el almidón poco a poco va absorbiendo. Y Estamos el- haciendo brazo acá. Sí. Mira los músculos.
no saben lo que es esto para los pectorales, para los muchachos y para las Chicas. chicas. Vamos a hablar de fitness hoy. Yo le digo Queríamos que hacer una demostración hoy que de si fitness. algo está caído, Mira, de fitness. Hoy hablamos de fitness. Mira, dale Nati, dale Belén. Fitness. Fitness. A la gran 7. Para ahí de mala. está. Le digo, si es que algo está Dale, caído, Belén. señora, Dale, algo 1, está 2, 3, caído. fitness. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren lo que es, Ahí están. Eso sí se llama fitness, Sí, somos re fitness nosotros. La verdad que sí. Esta chipa no De sabe. los fitness semana. Amasar. chicas de fitness. En la cocina vos sabés que se Fitness cumple de una semana. doble función, porque generalmente cuando estamos cocinando ¿Está y cansado? nos comemos de más, ahí engordamos, Pero también es un buen lugar para amasar, para sacar músculo, Para sacar músculo, si usted No hay quiere algo para amasar las una piernas, papa. la Uno puede pantorrilla. amasar sentado, por ejemplo, Pero para fíjese, que miren, necesite estás un poco. Para amasando y los estás, glúteos. mira, Claro. levantáis, estás levantando ahí, Ahí, Ahí la está, patadita, ahí está. ese. ¿Escuchaste, Ahí, Natalia? La bien, patadita. Va bien. los glúteos, ahí hacemos. está, Mientras amasás. Bueno, les estábamos hablando de masa, Ya está, Acompaña, tío sí. Edu, bastante. Y armen, ¿Ya? pueden ya podemos armar. Sí, ya Sí, pueden bueno. armar sus Hace tripas. rato ya, chicas, podíamos armar. Sí, armen, ¿Cómo se ya arma? está. Perdón, yo no. Hacemos argolla. Lo que ustedes quieran. lo Permiso, que ustedes permiso, quieran. permiso. Bueno, ¿Cómo fíjate, está esto? te vamos a mostrar. Primero, hacemos un rebollito. Sí. Así. Vamos a ver Ustedes qué ya sale sabían de esto, la parece, chipa. ¿A usted le queda tan grande como a mí los guantes? Sí. Tranquila. Porque el número 8 es el tamaño de mi mano. Yo puedo hacer las chipitas. ¿Puede, Sí, chipapirú? Chipapirú. ¿Podemos decir las clases de chipa, tío Puede, Edu? puede. A ver, puede. no, quiero que vos me cuentes. Ah, bueno, la tenemos chipapirú. el chipa mestizo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Después tenemos el Ahí está, chipa mira, mandubí o el chipa candoy. Mira lo que es ahí, Sí. Ahí, Medio Tania. pirú me salió, pero bueno. Bueno, lo que es importante también va a depender mucho del tamaño y de la forma en que usted haga para el tipo de cocción, Después tenemos el chipa mandubí, ¿verdad? Que bien les decía. Y hay una diversidad que la gente va haciendo. Los formatos, el chipalopí, el yacaré. Hagan, no hay problema. Belén, vos una vez pasaste kinder, pasaste preescolar. Parece que Me aplazó en guardería. ¿Sabe qué? Belén se aplazó en plastilina. En plastilina se aplazó Belén, Belén. vos tenés que hacer con la misma intensidad los bordes que los medios. Ahí está. Y ahí, chan chan. Me aplacé. Another one. Me pillaron, la única materia que. Que no pudiste. No, y le llevé Belén una es manzana a la profe. genia en matemática, química, física, literatura, castellano. No, era el área plastilina hacerlo. Me aplacé en plastilina. Su promedio bajó por plastilina, ¿te parece? Y bueno, y suele pasar, Belén. yo suele pasar. acá le estoy... No me sale. Belén, Mario, espera, Belén. Acá le estoy agregando. Dale, Belén. Fíjense acá. No, Belén, Mucha con fuerza, fuerza Belén. tiene que ser Belén. Vamos, Si Belén, mi vamos, camarógrafo Belén. me ayuda, por favor. Acá Belén, le vos estoy haces agregando, crossfit, dale, pues. pero pequeñas cantidades de leche, y ahí voy mojando, Luego Camarógrafo, le voy dice. derramando así un poquitito, ahí, miren, Así es que no le puedo dar la cantidad necesaria de materia líquida. Le va a ir indicando, ahí está, ponga una buena música y empiece a amasar. Generalmente el armado de esto le corresponde a las señoras, A las mujeres. A las mujeres, pero el amasado le corresponde a los hombres, así como Albert. el tatacuá. No de ese tipo que me mostraron ahora, me acaban de mostrar acá No, El que hizo Choi. No, ese tipo no. Acá ya le mostraron Mostrar, tío también. Edu, lo que hizo. ¿Eh? Mostrar lo No, que yo hizo. No. Yo no vi. Por salud mental, no. Ah, perdón. Hay cosas que queman. Lo que pasa es que, digamos, tiene mucha creatividad nuestro ¿Eso? compañero de tarea. Ay, Belén. no. Qué Yo bárbaro. le sugerí, le Albert. avisé bien. Mira, Albert. Está bueno, ¿eh? Allá hay 4 chiquititos. Mi chipa es medio deforme. Vamos a probar pero después. igual va a estar No rica. importa, no importa. Esa es la diversión. Prepare, arme, amase, que el marido amase y que los chicos empiecen a armar su chipa. Puede ser con sus buena iniciales. actividad para hacerlo con los niños. ¿eh? Qué linda la Espectacular chipa, realmente. Todo el mismo tamaño por la cocción. Nosotras Sí. estamos haciendo grandes, medianos. Sí. Entonces ahí le va a salir perfecta. Ven cómo va tomando esta forma, ven. Ahí ya se va armando, Me voy a quedar así Este todo puedo el hacer un poco programa. más pequeño para, Pero puede hacer como usted quiera, para que sea el tamaño. A ver, ahí. Sí, mientras que nosotros hablamos todo el programa, los camarógrafos son los que trabajan, será. Te cuento bien ya cómo es el tema. Ah, sí. Sí. Ah, bueno. Sí, era el tema.
Nosotros necesitamos ir a un corte. Las chicas van a seguir haciendo acá su chipa. ¿Usted se quiere sumar a esto? Puede llegarse acá hasta Textilia y empezamos a armar acá las chipas. Tenemos que ir a un corte, señor director. Ya. Ya. Yo sé perder.